Gracias, Marzo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, es un gusto compartir con ustedes este pequeño espacio de tiempo que espero sea de utilidad, podamos aprender juntos. Y bueno, pues sin mucho preámbulo, vamos a empezar, si les parece. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en estas 2 horas para tratar de sacarles provecho? Pues voy a hablar muy brevemente de una pequeña introducción sobre los adolescentes y la salud mental. Para los que pudieron acompañarnos el día de ayer, pues voy a retomar muy brevemente algunas cosas que ya fueron mencionadas por nuestras ponentes el día de ayer. De ahí vamos a dar también generalidades sobre la arteterapia y bueno, vamos a pasar a lo que queremos, que es conocer algunas herramientas de arteterapia para poderlas utilizar en el trabajo con los adolescentes y finalizamos con un breve cierre y unas conclusiones. Entonces, bueno, pues antes de empezar y de arrancar, sí me gustaría clarificar los objetivos que tienen o que tengo yo planteados para ustedes en este taller. Entonces, la idea es darles una presentación general de algunas herramientas que utilizamos en arteterapia para trabajar con adolescentes. Y la idea es que ustedes tengan un primer acercamiento a cómo se manejan tanto los materiales como el proceso de la terapia de arte, ¿no? Entonces, un primer acercamiento y de manera general. Y obviamente poderles dar referencias de calidad para que si están interesados en profundizar en el tema lo puedan hacer. Y es muy importante señalar lo siguiente, este taller no es una formación completa, y no nos capacita para poder hacer arte, terapia con adolescentes si no tenemos una formación previa, pero sí que nos da una idea general y nos ayuda a encauzarnos si es que es un tema de nuestro interés. Entonces, bueno, dicho lo anterior, eh, pues vamos a lo nuestro. Entonces, antes de arrancar, si les fuera posible tener a la mano un cuaderno u hojas blancas, lo que tengan a la mano, colores de madera o plumones o un lápiz o una pluma o crayolas, eso puede ayudar como a consolidar un poco las estrategias que vamos a trabajar. Si no tienen nada de eso, no hay ningún problema, no se preocupen, con tomar notas es suficiente. Y bueno, si en un golpe de suerte por ahí tienen o PRIT o tijeras o revistas, hojas de colores, algún material reciclable, plastilina, eso es un plus, no es necesario, pero bueno, un poco puede acompasar también el taller, ¿no? Pero no es necesario. Entonces, en lo que, si es que las tienen por ahí o hay que irlas a buscar, yo aprovecho para ir recopilando la información, mucha de la que ya hablamos ayer, para los que estuvieron ayer y para los que hoy se unen de primera vez, pues hacemos un brevísimo repaso. Entonces, de aquí a que yo termino la introducción, si es que no tienen el material, lo pueden ir acoplando. Ujú. Entonces, bueno. En esto de la introducción, pues vamos a estar hablando de adolescentes. Entonces, bueno, ayer ya tuvimos la fortuna de poder escuchar a personas muy preparadas y empapadas en el tema de las adolescencias y yo solo vengo a hacer un brevísimo resumen de esto, ¿no? De las adolescencias y sus cambios. Entendiendo adolescencia como ahora la OMS nos lo propone, que es entre los 10 y los 19 años, es un periodo largote de 9 años, ¿no? Entonces, bueno, ya ayer decían nuestras ponentes y hablaban de todos los cambios y las dificultades que implica el ser adolescente. Entonces, bueno, ya sabemos que hay cambios físicos presentes, ¿no? Cómo están ahí ya desarrollándose los caracteres sexuales secundarios, cómo hay cambios en el cuerpo, que como bien hablaba, por ejemplo, la maestra Bárbara, generan también duelos y pérdidas por el cuerpo, también la maestra Jimena lo mencionó. Entonces, los adolescentes o nuestras adolescencias están enfrentando cambios físicos, están enfrentando muchísimos cambios emocionales ligados a las hormonas y su despertar, están consolidando las habilidades para aprender a tolerar la frustración, para poder demorar la recompensa, por ejemplo, que son elementos que ayudan y facilitan mucho el camino de la adultez. A nivel mental también están viviendo cambios,
Por ejemplo, ayer también la maestra Raquel lo decía, ¿no? Su cerebro sigue desarrollándose, todavía no es el cerebro de un adulto, están consolidando ya la etapa de las operaciones formales, están aprendiendo a tener autocontrol y límites, y esto es muy importante. Em, es importante porque a veces los vemos físicamente tan grandes, tan enteros, y los vemos más independientes que cuando eran pequeños, que pues pueden servirse un cereal, pueden hacerse un huevo, pueden hacer muchas cosas que cuando eran más pequeños no podían y tendemos a pensar en ellos como si fueran adultos ya autosuficientes y no lo son aún. Entonces, esto es algo muy importante para poder trabajar desde el lugar que nos toca como papás, por ejemplo, como terapeutas, como profesores, si los atendemos en el sector salud, ¿no? Desde la enfermería, desde el trabajo social, incluso como médicos, es muy importante saber desde dónde estamos mirando a las adolescencias. No son adultos, están en desarrollo y están a punto de alcanzar su madurez y su adultez, pero no la han alcanzado y eso es importantísimo no olvidarlo. A nivel social, las adolescencias enfrentan esto de lo que habló mucho la maestra Jimena, ¿no? El empezar a alejarse un poco del grupo familiar para empezarse a reconocer y a integrarse mucho con su grupo de pares y cómo empiezan a darle importancia a su grupo de pares y también empiezan a tener responsabilidades nuevas que como niños pequeños no tenían y que les corresponden por su etapa de desarrollo, sin ser del todo las responsabilidades de un adulto. Y algo importantísimo es que la adolescencia, como también ayer se mencionó, es una etapa llena de transiciones, es una transición en sí, pero si se fijan es una transición larga, estamos hablando de 9 años de cambios constantes que no paran y no es fácil. Si ustedes se piensan en algún momento donde han enfrentado una transición, por ejemplo, un cambio de casa, un cambio de trabajo, el recibir un bebé en casa, si se convirtieron en mamás o en papás, una separación si es que la hubo, una reestructura de la familia, cualquier pequeña transición nos mueve a todos. Y si ustedes tratan de recordar cómo estaban y cómo se sentían en ese momento de transición, seguramente hubo días difíciles donde quizá estaban estresados, irritables, donde a lo mejor estaban sensibles y quizá tuvieron accesos de llanto o de desesperación o de impaciencia, de decir, ¿cuándo se acaba? Ya quiero acabar con esta mudanza, ya quiero acabar con este cambio. Y usualmente estas transiciones que como adultos enfrentamos no son tan largas. Ahora pensemos en una persona que está enfrentando desde sus 10 hasta sus 19 años cambios todo el tiempo, transición constante. Eso nos ayuda un poco a conectar con el espacio de las adolescencias y tratar de entender en dónde están y qué está pasando. Y el recurso del que hablaron también nuestras ponentes ayer, que es tratar de recordar que nosotros también pasamos por esa transición hace unos un poco más, otros un poco menos de tiempo, y que también enfrentamos estas dificultades y, bueno, repensar cómo fue para nosotros y cómo queremos que ahora sea para las adolescencias de hoy, ¿no? ¿Qué podemos cooperar para hacérselos más ligero? Y bueno, también pensemos en la parte trascendente, de eso habló ayer la maestra Jimena también, ¿no? A veces en esta etapa las adolescencias empiezan a cuestionar las cuestiones trascendentes, su espiritualidad, a veces siguen la que la familia tiene, pero a veces no, a veces eligen un camino distinto al de su familia y eso a veces también puede generar algunos retos y dificultades. Y bueno, a eso agreguemos todo el aspecto que nos rodea, ¿no? El tema cultural la exposición que tienen a la tecnología, que tanto profundizó ayer la maestra Raquel al respecto, las violencias a las que están sujetas nuestras adolescencias en contextos particulares, México no es la excepción, los roles que ahora se esperan de ellos y se les imponen y sobre todo las oportunidades que hoy sabemos que tienen o que no tienen. En el contexto, ya no vayamos más lejos, ¿no? Latinoamericano, ¿no? Pero en el mundo en general. Entonces, eh, todo esto es lo que están enfrentando las adolescencias hoy y es importante no perderlo de vista porque nos ayuda a situarnos en
qué vamos a hacer y cómo podemos abordar el trabajo con ellos. Entonces, bueno, es un resumen breve y muy general, porque de todo esto ya hablamos con más profundidad el día de ayer y no quería ser tan redundante. Y bueno, a todo esto, a este gran desafío que es ser adolescente en el día de hoy, pues vamos a agregar un evento que nos marcó a todos hace ya 3 años, que fue la pandemia. Em, si sumamos a esta transición grandota de 9 años, con todos los desafíos que ya vimos, el factor pandemia, bueno, hoy que apenas están empezando ya a salir los resultados de los estudios que se han empezado a hacer a nivel de salud mental a propósito de esto, pues sabemos que una de las poblaciones más vulnerables fueron las infancias y las adolescencias a partir de lo que ocurrió con la pandemia, el encierro y todo lo que ya sabemos y vivimos todos, ¿no? Nadie nos cuenta, todos lo vivimos. Entonces, bueno, uno de los factores que se ha visto que más incidió en la salud mental de las adolescencias fue el aislamiento. Como ayer lo mencionaron nuestras ponentes, es una etapa en donde es muy boyante la conexión con los otros, que es importantísima la socialización y el intercambio y la identificación con los pares. Es lo que es más importante de pronto. Entonces, de pronto nuestras adolescencias se encontraron aisladas en casa y se ha documentado ya un aumento de casi 25% de trastornos mentales en las adolescencias. Entre los más prevalentes, pues ansiedad, depresión, estrés y trastorno de estrés postraumático. Entonces, tenemos mucho que hacer ante lo que ocurrió con la pandemia. Las adolescencias se enfrentaron a múltiples pérdidas de todo tipo. Ayer retomando lo que la maestra Bárbara planteaba, ¿no? Nuestras adolescencias se enfrentaron seguramente pérdidas económicas. ¿Cuántas familias no perdieron su sostén o su modo de vida debido a los cambios que hubo por la pandemia? Entonces ya desde ahí, perder un ritmo, un tren de vida, perder la forma de sustentarse, aunque no fueran las adolescencias responsables del sustento en todos casos, probablemente sí que enfrentaron pérdidas económicas, se suspendió la rutina y eso fue una gran pérdida, pérdidas sociales, ¿no? Al perder la escolarización, al perder la capacidad de estar con los pares. Y si hubo muertes en la familia a consecuencia de la pandemia, pues también hubo pérdidas personales. Y no olvidemos la diapositiva anterior, más todas las transiciones que ellos pues han estado y siguen enfrentando. Son población vulnerable porque sabemos que muchas familias tienen dentro del sistema modos violentos y muchas adolescencias están expuestas a violencia y a veces estar en la escuela y estar afuera de casa con los pares lo rescata un poco del ambiente violento en la familia y en el encierro quedaron completamente captados por una dinámica que pudiese ser violenta. No en todos los casos, pero sí hay un porcentaje de familias que sabemos que tienen dinámicas violentas, ¿no? A veces, aunque la dinámica familiar no sea violenta, puede llegar a ser poco saludable. Y si estamos ahí metidos todos en un espacio que quizá no es muy grande, o aunque sea grande, estamos metidos viéndonos la cara todo el tiempo, las dinámicas empiezan a ser pesadas y complicadas. Y estamos hablando de personas vulnerables porque están en transición, están cambiando. Y además la sobreexposición que tuvimos no solo las adolescencias, todos a la información, en donde nos costaba mucho diferenciar información fidedigna y verificada de notas falsas, de información que no era correcta o quizá adecuada para nuestros saberes y nuestras edades. Entonces, todo eso generó mucha vulnerabilidad en las adolescencias. Y bueno, entre otras cosas, los temores que se fueron generando. Temor a enfermar, quizá, o a que alguien de la familia enfermara, temor a perder, o a perder uno mismo algo, o a perder a gente a nuestro alrededor, temor a morir, y todos los cambios que sucedieron, más el ¿y qué va a pasar después? Todos en algún punto seguramente nos preguntamos ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después cuando esto termine? Eventualmente se fue logrando la transición hacia la nueva normalidad y bueno, hubo cosas que llegaron para quedarse y cuestiones que ya no revirtieron a los tiempos prepandemia. Entonces, también hubo que ajustarnos a estos cambios que llegaron. Entonces, todo esto fue como una bola de boliche
que golpeó con fuerza. Nos golpeó a todos, pero pensemos en los más vulnerables y entre ellos, pues, las adolescencias. Entonces, este es el contexto que tenemos hoy con nuestros jóvenes. Así concretando, temas de salud mental que nos vamos a encontrar con nuestras adolescencias, bueno, pues como ayer lo decía la maestra Marcela, pensamientos y conductas suicidas, por ejemplo, que pueden estar aumentando, autolesiones. Obviamente un tema que siempre nos ha preocupado en esta etapa, que es el uso de alcohol y drogas legales e ilegales. Eh, Esto que sí sobrevino un poco más después de la pandemia, que es empezar a percibir a los otros como un potencial riesgo, ¿no? Sobre todo en el mero auge de la pandemia, percibíamos al otro como riesgoso, me puede contagiar y entonces empezamos a tomar distancia de los otros y empezamos a entender los contactos sociales como potencialmente peligrosos. Eso genera pues mucha incertidumbre. También se gestaron muchas sensaciones de vacío y pensamientos y sentimientos de soledad. A partir de la pandemia se gestaron o se potenciaron. El estrés familiar del que les hablaba por estas dinámicas de estar tanto tiempo metidos en el mismo espacio y aquellos que fueron abusados o vulnerados, ¿no? O violentados en su propio espacio familiar, por ejemplo. Entonces, es un contexto complicado, complejo de salud mental en una etapa vulnerable. Por eso es tan importante estar al pendiente, tan importante que la OMS lanzó un llamado a los servicios de salud mental de todo el mundo diciendo las adolescencias requieren y tienen derecho a ser cuidadas y atendidas. Porque también es cierto que durante el momento en el que más se necesitaba, el apoyo desapareció, es decir, los centros de servicios psicológicos estaban cerrados. Ciertamente hubo espacios abiertos en línea, pero fueron surgiendo poco a poco. Entonces también hubo un cierre masivo incluso de los servicios de salud mental. Entonces tenemos encima, digamos ya, los efectos de la crisis mental a partir de la pandemia y las adolescencias son importantes. Entonces, bueno, pues respondiendo a eso, estamos aquí, ¿no? Pendientes de la salud mental de las adolescencias. Eso como una introducción muy breve. Entonces, ahora sí, vamos a tocar o a unir esto de la salud mental de las adolescencias con la arteterapia, ¿no? Que es el tema que hoy nos aboca. Entonces, bueno, ¿qué es la arteterapia? La Asociación Americana de Terapia de Arte la define así. Es una profesión que, bueno, está asociada evidentemente al área de salud mental, que utiliza, y aquí yo lo resalto, el proceso creativo. ¿Mm? Entonces, es eso lo que utiliza y en lo que se centra el arteterapia, justo para buscar el bienestar de quienes están recibiendo el apoyo o el tratamiento con arteterapia, un bienestar general a nivel físico, mental, emocional. Entonces, proceso creativo está resaltado y ahora veremos por qué es el pilar fundamental de la psicoterapia de arte o de la arteterapia. Entonces, esta es la definición de la Asociación Americana de Arteterapia. ¿Ayuda? ¿Sirve de algo? Pues la respuesta general es sí. Es un modelo terapéutico que tiene ya un tiempito teniendo estudios que avalan que funciona. No logra tener el cúmulo de información que sostiene la validez de modelos como la terapia cognitivo-conductual, porque pues le falta tiempo, pero sí que tiene estudios que muestran que es un modelo terapéutico que ayuda a mejorar algunos aspectos de la salud mental. Igual que cualquier otro modelo terapéutico basado en evidencia, no resuelve absolutamente todo, pero es verdad que hay evidencia de que ayuda bastante. ¿En qué? Bueno, pues se ha visto y se ha evidenciado que trabajar con arteterapia ayuda a disminuir síntomas de ansiedad y estrés en distintas poblaciones. Las poblaciones en las que se ha trabajado están citadas hasta abajo. No son las únicas, pero es en las que se ha encontrado más evidencia. También, bueno, disminuye los síntomas de depresión. En todas estas poblaciones ya hay estudios que lo avalan
Y sobre todo se ha visto que tiene un muy buen tamaño del efecto cuando se trata de trabajar con eventos traumáticos, con estrés postraumático y en general con trauma. De hecho, en Estados Unidos ya también se considera el estándar de tratamiento para estrés postraumático junto con la terapia cognitivo-conductual y el EMDR. Entonces, tiene un potencial terapéutico interesante. Falta mucho por trabajar para sustentar los efectos, pero me parece que no va mal. Es un área de la psicología que me parece que avanza con pies firmes y que vale mucho la pena conocer y empaparse. Em, entonces, bueno, la psicoterapia de arte necesita muchas cosas, pero digamos, de forma básica y de forma esencial, hay dos cosas que necesitamos para trabajar con psicoterapia de arte, que es empaparnos y saber sobre el impacto del proceso creativo en la salud. Y digo salud porque es salud en general, física, emocional, bienestar espiritual, salud como un todo, y también, obviamente, los materiales, ¿no? Los materiales de arte son las dos cosas que necesitamos para empezarnos o iniciarnos en la terapia de arte. El proceso creativo, ya hay también literatura y estudios que nos hablan de su impacto en la salud general y específicamente en la salud mental. Genera bienestar, ¿no? Este flujo, este estado de flujo en el que entramos al empezar a tener cualquier acto creativo, por más sencillo que sea. Se ha visto que el proceso creativo nos ayuda a generar procesos de atención plena con movimiento. Es decir, no es la atención plena que podemos generar, por ejemplo, al respirar o al meditar, sino que es una atención plena en movimiento, al estar haciendo trazos, al estar creando con nuestras manos, con nuestro cuerpo, en el caso de las artes expresivas, ¿no? Danza, música, pero eso nos ayuda mucho a generar estados de flujo y a crear atención plena en movimiento. Y sobre todo, nos ayuda a entrar y a crear en el espacio liminal. Ahorita vamos a hablar de qué se trata o qué es eso del espacio liminal. Antes de pasar ahí, rápidamente menciono esto de los materiales, que bueno, el usar materiales de arte para procesos terapéuticos se sabe que ayuda a favorecer la expresión tanto de las emociones como de los pensamientos y las imágenes mentales. Los materiales nos ayudan muchísimo a darle contención a las personas con las que trabajamos y favorecen mucho los procesos de simbolización tan necesarios en la psicoterapia. Entonces, estas dos son, diría, los ingredientes más importantes de la psicoterapia de arte. No los únicos, pero quizás sí de los más importantes. Al respecto del espacio liminal, ¿qué es eso? Bueno, eh, el espacio liminal es lo que podemos ver al centro de esos tres círculos. Es decir, cuando nosotros trabajamos con una persona en un espacio y además invitamos a ese espacio a un proceso, a un trabajo de arte o con arte, se crea una confluencia entre estas tres cosas. Está el consultante, está el terapeuta y está el arte, y estamos formando un pequeño triángulo. Entonces, todo lo que el consultante vierte en el espacio terapéutico, que lo comparte conmigo terapeuta, pero también lo está plasmando en el arte, digamos que potencialmente ya existe afuera de su cabeza, ya no es solo parte de su mundo simbólico y de su ideario, ya lo está sacando de su cuerpo y lo está poniendo físicamente en la realidad en una obra de arte, pero esta obra todavía no pasa la barrera del mundo real real. Por ejemplo, si yo estoy viendo a un adolescente que está enojadísimo con, con su hermano o con su hermana y expresa en este espacio terapéutico y en el arte un deseo muy intenso de pelear y a lo mejor físico, de golpear a su hermano o a su hermana, y lo expresa en un dibujo que puede tener rastros y signos de mucha violencia y pica el dibujo y lo rompe y lo quema. Digamos que eso que estás sintiendo está ahí contenido, tanto en la obra como en ese espacio terapéutico liminal. Y entonces este adolescente puede descargar
sobre la obra y en la obra ese enojo. Y después con lo que quede, nosotros podemos transformarlo en algo que tenga cierta estética, que tenga cierta belleza, y entonces hablar de este proceso y devolverle a ese adolescente eso que lo tenía tan enojado de manera más organizada y tranquila, de tal suerte que cuando salga del consultorio pueda ir y charlar con su hermano. Entonces, ese enojo lo transformó en una charla y en una petición, quizá en un límite, de una manera más ordenada y saludable. Entonces, en el espacio liminal puedo destruir, puedo construir y puedo transformar de forma contenida y muy segura sin que dañe a otros. Entonces, es un espacio que solo se crea por la presencia de estas tres cosas, un consultante, un terapeuta y el arte. Entonces, esto es lo que hace los procesos o el mecanismo de cambio básico de la terapia de arte. Entonces, es importante y bueno, hay mucho escrito al respecto, pero quería mostrárselos pues de la manera menos compleja que pude encontrar. Ahora sí. ¿Y cómo, y de qué va